Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Amén, amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por la tremenda bendición con la cual tú nos bendices con el hecho de estudiar tu palabra. Te damos muchas gracias y te pedimos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para poder ver tu gloria y la gloria de tu evangelio revelado en Cristo. Ilumínanos con tu espíritu en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si usted se da cuenta, leímos del versículo 3 al versículo 14. Hoy vamos a estudiar solamente los primeros... perdón. Ahí, me faltó. Versículo 13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y ahora sí, hemos leído hasta el versículo 14 y todo este pasaje, déjeme decirle que es en realidad un solo párrafo en el griego. No hay separaciones. En su Biblia usted va a tenerlo dividido por párrafos, pero en realidad es una sola oración y no tiene fin, no tiene un punto. Así que se lee un poco extraño en el griego, pero considere eso, es una larga oración y muy probablemente esto tenga un sentido de ritmo que nosotros vamos a ver. Pero déjeme hacerle una pregunta antes de empezar el estudio. Y no quiero que me la conteste, solamente medítela un momento y si usted tiene una libreta y algo con que anotar, responde esta pregunta ahí en su cuaderno. ¿Por qué nos avergonzamos del Evangelio? Le voy a dar un poco de tiempo para que piense. ¿Por qué nos avergonzamos del Evangelio? Insisto, no me lo responda. Pero es curioso que el Nuevo Testamento de manera reiterada y enfática ocupa una palabra que usted conoce. Esa palabra es evangelio. Aquí está, evangelio. Y esa palabra evangelio, usted sabe lo que significa, ¿no? Buenas noticias. Buenas noticias. Así que el evangelio son buenas noticias. Pero, insisto, es curioso que eso sea lo que signifique el mensaje de salvación, que así se describa. Es el mensaje de salvación que Dios extiende a los pecadores y ese mensaje es acerca de su Hijo, quien murió sustitutivamente en nosotros en la cruz, o por nosotros en la cruz, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra y un día volverá. Y esta proclamación no es meramente un anuncio entre otros, sino que es la revelación del plan de Dios. Todo el plan de Dios se reduce aquí, al Evangelio. Ahora, una noticia que, insisto, si es el plan de Dios, y si es el plan de Dios para la salvación de los pecadores, entonces debería generar en nosotros un impulso espontáneo de compartirla con otros, ¿está de acuerdo? Porque, insisto, son buenas noticias. Y usted
medite un poco en lo que significan las buenas noticias para usted, un concepto de buena noticia. Y por ejemplo, usted podría pensar en un aumento de sueldo. Yo le compartía al hermano Isaac antes de que usted entrara a la sesión acerca de una buena noticia que a mí me pasó y que el Señor me bendijo a través de eso. Así que podría ser un aumento de sueldo, puede ser la noticia de la llegada de un hijo, por ejemplo. Esas son buenas noticias y son experiencias que cuando a usted le pasan, las comunica de inmediato. Oye, ¿qué crees, esposo, esposa? Me subieron el sueldo en el trabajo. O oye, ¿qué crees, mamá? Oye, ¿qué crees, fulana? Oye, ¿qué crees, tía? Voy a ser mamá o papá. Son buenas noticias y no esperamos a comunicarlas. Ahora, insisto, es paradójico e incluso hasta extraño que muchos creyentes en Cristo parecen mostrarse un poco, un poco con cierta incomodidad, con cierto recelo a comunicar su fe. Y permanece en un estado de complacencia frente a la gloriosa promesa del Evangelio, la salvación del pecado y la muerte a través de Cristo. Ahora, si usted meditó un poco en la pregunta, oye, ¿y por qué nos avergonzamos? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no compartimos nuestra fe? Y bueno, hay varias razones. En primer lugar, es posible que algunos creyentes no comprendan plenamente la magnitud del Evangelio en sus propias vidas. Escribí todo un libro, un pequeño libro acerca de eso, um, y, y esa es la razón número uno que yo encuentro. La mayoría de las veces nos avergonzamos del Evangelio porque no entendemos el Evangelio. E incluso llegamos a ser tan familiares con el mensaje del Evangelio, ya nos lo sabemos de memoria, ya sabemos cuáles son los pasajes clave, ya sabemos cuáles son las doctrinas esenciales, ya sabemos el paso a paso de cómo evangelizar a alguien y ya sabemos lo que Cristo hizo por nosotros. Y como hemos sido cristianos, vamos a decir, casi toda nuestra vida, pues ya se vuelve hasta familiar, no es algo nuevo. Así que la buena noticia se convierte en el tiempo o con el tiempo en una vieja noticia y ya no genera el mismo entusiasmo. Pero en segundo lugar, también puede ser que esto se deba al temor o al rechazo o a la incomodidad. Las creencias religiosas en nuestro mundo son a menudo vistas como asuntos privados y la proclamación pública de la fe puede ser percibida como una imposición, como un acto de intolerancia. Y este contexto cultural, este mundo donde nosotros nos envolvemos, es intimidante para los creyentes, sobre todo si no estamos equipados con una convicción firme acerca del poder y la necesidad del Evangelio. Pero finalmente, y una tercera razón que yo quiero ofrecerle, es que quizás hay una falta de testimonio y hay un contraste tremendo entre lo que decimos creer y lo que vivimos en realidad. Así que la fe se convierte en una rutina, pero no en una relación viva con Cristo. Así que por eso nos enfriamos. Y si usted lee cualquier o la mayoría de los libros en una biblioteca o en una librería cristiana acerca del evangelismo, usted va a encontrar títulos como 10 pasos para ganar las naciones o 7 métodos efectivos para evangelizar uno a uno o alguna cosa así, algún título así. Y siempre se resume en hacer más o en esforzarse más en la evangelización. Pero de manera extraña, muchos se saltan, o muchos de esos libros, no digo que todos, pero muchos de esos libros se saltan el paso de entender mejor qué cosa es el Evangelio, porque a veces lo damos por hecho. Así que en esta noche, en esta sesión, vamos a acercarnos al texto con las dos cosas que le dije en la sesión pasada. Asombro, asombro y humildad. Humildad. Ahí está. Muy bien, así que fíjese que estas noticias, estas buenas noticias, comienzan desde bien al principio de la historia. Vamos a empezar en esta sesión a ver qué cosa es el Evangelio, pero vamos a irnos bien al principio. Para ser exactos, al Génesis, a la primera página de su Biblia o su segunda máximo, pero
Normalmente está en la primera, así que vaya a la primera página de su Biblia, ahí a Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice así, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y quiero que vaya notando las palabras que yo voy a ir enfatizando. Y si usted, insisto, tiene un cuaderno, anótelas porque van a ser muy importantes. Todo lo que vamos a ver a partir de aquí va a ser la historia de la Biblia resumida. Así que si usted no había tenido una cosa similar, eh, es el momento para entender la historia de la Biblia. Dios crea los cielos y la tierra y como una obra maestra, como una cereza en el pastel, decide crear al hombre a imagen suya. Y dice que Dios los bendijo. ¿A quién? Al varón y a la hembra, ¿cierto? A la humanidad que había creado como imagen suya. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, y este es un mandato, así que vamos a subrayarlo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Así que hay un mandato, llenar la tierra, esparcirla, reproducirse y someterla, es decir, dominarla, tener señorío sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Así que tenemos llenar la tierra y someterla, una parte de reproducción y una parte de gobierno. Y en medio de todo eso está la bendición de Dios. Y fíjense ustedes que es tanta la relación entre el hombre y Dios que de hecho Lucas, cuando explica la genealogía de Jesús, dice que Adán es hijo, porque aquí estamos viendo cómo es una genealogía, está la palabra hijo de Dios. Sin embargo, si usted avanza en la historia, usted se dará cuenta que el hombre no hizo muy bien ese trabajo de llenar la tierra, a causa del pecado, por supuesto, después de la caída. La llena después de la caída, pero con lo que la llena, dice Génesis 6:11, que la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena, pero no de la imagen de Dios, está llena de violencia. Así que no están haciendo un muy buen trabajo. Luego en el capítulo 11, versículo 4, usted ve que no hacen una labor de ser fecundos, de multiplicarse, de llenarla, porque se quedan en un lugar. Génesis 11:4, luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Oye, ¿pero qué no ese era el plan? ¿Ser dispersados sobre toda la superficie de la tierra? ¿No era el mandato de Dios llenar la tierra? Aquí la están desobedeciendo. Y por supuesto, eso es a causa del pecado. Ahora, fíjese que en la historia Dios interrumpe para continuar un plan de salvación que ya le había dicho a Eva que iba a suceder. Fíjese cómo en Génesis 12 se parte la historia un poco del Génesis, porque ahora Dios comienza a escoger a alguien. Dice el capítulo 12, versículo 1. Y Yahweh dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus padres y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y, note aquí usted, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. De nuevo está aquí la palabra bendecir, a los que te bendigan. Pero fíjese usted que aparece una repetición de la palabra bendecir. Y como cereza en el pastel, insisto, en ti, y voy a subrayar esto, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que donde Abraham esté, si yo estoy aquí con Abraham, donde está Abraham, entonces tengo bendición. La idea es que Abraham vaya a la tierra que él le va a mostrar y entonces de esa manera abarque todas las familias de la tierra. Dios está bendiciendo a todas las familias de la tierra porque está bendiciendo a Abraham. O dicho de otra forma, cuando Abraham está bendiciendo a otros, Dios los está bendiciendo. Todo aquel que está con la familia de Abraham está con Dios, está siendo bendecido por Dios.
Y le vuelve a decir en el capítulo 22, versículo 17, de cierto de nuevo, bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas, y voy a subrayar otra vez, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Así que de nuevo tenemos una bendición y esa bendición está en Abraham, pero aquí más enfáticamente está diciendo en tu simiente, en tu descendencia. Y luego, después de una serie de acontecimientos bastante extraños, bastante providenciales, el pueblo de Dios termina en Egipto. El libro de Éxodo comienza con estas palabras. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Oye, ¿quién es Israel? Bueno, Abraham, estábamos con Abraham, tuvo a Isaac, e Isaac tuvo a Jacob, pero después Jacob uh, se cambió el nombre, o más bien Dios le cambió el nombre a Israel. Ahora, Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, pero resulta ser que, oye, ¿en cuál de los dos va a bendecir Dios al resto de las naciones? Bueno, va a escoger a Jacob. Oye, ¿qué pasa con Saúl? Con Esaú, perdón. Bueno, también lo va a bendecir, pero el plan es que está bendiciendo o está escogiendo a Jacob para que sea o para que cumpla ese plan que había trazado. Muy bien. Pero los israelitas, versículo 7 de Éxodo 1, tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron. ¿Se acuerda cuál era el mandato de Génesis? Llenar la tierra y ese llenar la tierra es en hebreo aumentar mucho y había que fructificar, ¿cierto? Y se multiplicaron. O sea, aquí el pueblo de Dios está de nuevo recuperando la bendición y el mandato que se perdió en Edén. Y dice que llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de ellos. Entonces, fíjese cómo la bendición y el cumplir la voluntad de Dios se está viendo ahora reflejado en la simiente de Abraham, que en este caso son los descendientes de Israel. Y entonces, después de unos acontecimientos, Moisés es llamado a sacar de Israel o de Egipto a Israel, y entonces llega a determinado momento, Faraón es reacio a contestar la petición de poder salir a adorar a Dios, y entonces Moisés le dice, o Yahweh le dice que diga a Faraón, así dice Yahweh, Israel es mi hijo, mi primogénito. O sea, aquí vemos que Israel es considerado como hijo de Dios, porque está hablando, insisto, Yahweh. Y te he dicho, deja ir a mi hijo, de nuevo, por si no nos había quedado claro, para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y esta es la última de las plagas. Usted puede ver la historia en Éxodo. Y más adelante, cuando Moisés está recordando a los hijos de Israel lo que pasó allá en el Éxodo, en la segunda generación, en el libro de Deuteronomio, les dice, porque él, hablando de Dios, amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de ellos y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. Quiero que recuerde esto para la siguiente sesión. Pero mientras nos vamos a enfocar con escogió. Hay una elección de Israel para bendecir al resto de naciones. Por si no nos queda claro, Deuteronomio 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo. Y decíamos la semana pasada que ser pueblo santo es básicamente ser lo mismo que un pueblo apartado. Y aquí se traduce como pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Dios de nuevo es el que escoge a un pueblo y lo aparta o lo santifica para sí. Versículo 7, Yahweh no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque Yahweh los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, Yahweh los sacó con mano fuerte y los redimió, de nuevo recuerde esto para la siguiente sesión, de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Versículo
Versículo 2 del capítulo 14, porque eres pueblo de nuevo santo para Yahweh tu Dios, y Yahweh te ha escogido de nuevo para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Entonces está Israel y afuera está el mundo, y la idea es que Israel sea un canal de bendición para todo el mundo, porque Israel es el pueblo escogido donde Dios está morando entre ellos. Y usted conoce un poco de la historia y sabrá que Israel no cumplió muy bien ese trabajo. Desechó a Dios como rey, escogió un rey para sí mismo, ese rey no fue tan bueno, así que Dios decidió intervenir y puso un rey conforme a su corazón, al rey David. Y el rey David siguió al Señor con todo su corazón y Dios decidió darle esta promesa o este pacto a David en 2 de Samuel capítulo 7. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente. De nuevo tenemos a un descendiente aquí, del cual habíamos hablado un poco en Génesis, después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Entonces ya no estamos hablando de Israel como un todo en el sentido de que es hijo de Dios, sino que aquí específicamente está escogiendo a un individuo escogido de todo el pueblo escogido para hacer bendición y llevar su reino. Y ahora ora David a Dios y dice, ten a bien bendecir de nuevo la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, oh Señor Yahweh, has hablado y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. De nuevo tenemos repetición, bendecir, bendición, bendita. Dios va a bendecir y con esa bendición va a ser bendita la casa de David. Y los salmos están repletos, de este pacto, de esta promesa. En repetidas ocasiones está haciendo referencia a ese pacto. Por ejemplo, el Salmo 72, versículo 1. Oh Yahweh, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Traigan paz los montes al pueblo y justicia a los collados. Haga el rey justicia a los afligidos del pueblo. Salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. En el contexto inmediato es un salmo dedicado a Salomón. Pero nosotros que sabemos la historia redentora y el pacto hecho a David, sabemos que Salomón no hizo un muy buen trabajo y se está refiriendo a un rey venidero, que decíamos que esa era la esperanza llamada Mesías. Versículo 17 de este mismo salmo, vea usted lo que dice, sea su nombre para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, sean benditos, y voy a subrayar aquí, por él los hombres, llámenlo bienaventurado todas las naciones. Hay una repetición. Entonces, la bendición que la humanidad tiene genera bendición al rey. Es un ciclo virtuoso. Otro salmo, Salmo 89, versículo 19. Una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste, he ayudado a un poderoso, he exaltado a uno escogido de entre el pueblo. He hallado a David, mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo. Y fíjese cómo dice el versículo 24, con él estamos hablando de David como un tipo de la descendencia de David, no de David específicamente. Con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos, y él clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, la primera página del Nuevo Testamento abre con estas palabras, libro de la genealogía de Jesucristo, y aquí tenemos algo compuesto, Jesús, que es un nombre propio, Cristo, que significa Mesías, que dijimos que íbamos a considerarlo como rey.
porque eso es lo más cercano que nosotros tenemos. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y a estos dos individuos se les prometió que iba a haber un descendiente, un hijo, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí está. Y vino una voz de los cielos, Marcos 1:11, que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Este es el hijo de Dios tan prometido. Y de hecho, cuando Jesús ora, Juan 17:24, él dice, Padre, quiero que los que me has dado, y aquí es una parte extraña que vamos a ver un poco más adelante, estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora sí, ya que estamos resumiendo toda la historia de la Biblia, el versículo que vamos a estudiar hoy, y todo eso fue una introducción, va a ser los versículos 3 al 6. Pero quiero que se fijen en el versículo 3. El versículo 3 comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay una triple repetición. Y no es que Pablo dijera, oye, suena bien decir 3 veces bendito. No, bendito sea el Dios y Padre, y esto es importante, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ya vimos por qué, por eso tanto contexto, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y ahora quiero que piense que espiritual no es algo que nosotros no vemos, porque eso es lo común. Oye, un espíritu es algo que no vemos. No, o sea, no se está refiriendo a una bendición que no se ve, como si las cosas materiales no fueran bendición. Más bien, está diciendo que esta bendición proviene del espíritu. Cada vez que usted vea espiritual aquí en este pasaje, se va a referir al espíritu. Entonces, bendición espiritual en los lugares celestiales. Y vamos a ver esta frasecita, los celestiales, muy frecuentemente en Efesios. Y va a ser un lugar donde está Cristo, pero vamos a ver en esta carta que Pablo nos considera como ya ahí. Pero vamos por partes. Así que solamente está haciendo una introducción a todo lo que va a hablar en la carta. Pero de nuevo, quiero que usted se fije en Cristo. Dios es alabado, es bendito, porque nos ha bendecido con una bendición espiritual, con toda, de hecho, bendición espiritual. Pero esas bendiciones están en Cristo. Quiere decir que así como Abraham, aquel que estaba en Abraham, o aquel que estaba en Israel, o aquel que estaba en la casa de David, era bendito porque estaba en ellos, entonces nosotros somos benditos porque estamos unidos a Cristo. ¿Y cómo yo estoy unido a Cristo? Mediante la fe. La fe es el medio por el cual Dios ha provisto que nosotros estemos en Cristo y recibamos bendiciones espirituales. Así que fuera de Cristo no hay bendiciones del Espíritu. Versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y vamos por partes. Porque, y este porque se une a que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió. Oye, ¿por qué es necesario que Dios escoja? Bueno, porque, como dice Romanos 3:23, todos han pecado y todos, la totalidad, han pecado y están privados de la gloria de Dios. Nosotros no escogemos a Dios, Dios nos escoge a nosotros. Y un poco esto ya lo vimos con Israel. Oye, no es que tú hayas venido a mí, es que yo te llamé. Oye, no es que Abraham haya buscado a Dios, es que Dios escogió a Abraham.
Y en la oración que yo le platicaba hace un momento de Juan 17, Jesús dice algo así como, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea que el Padre le da a algunos del mundo al Hijo, eran tuyos y me los diste, por si no nos había quedado claro, y han guardado tu palabra. El Padre le da a algunos al Hijo para que estén en él. Ahora, esto Pablo nos aclara un poco la razón de la elección. Oye, ¿por qué somos elegidos? Versículo 26 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Así que el propósito de la elección es que nadie se jacte delante de su presencia. De hecho, eso lo va a decir en Efesios. Por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, nadie se jacte. Pero, dice Pablo, por obra suya, y esta suya es de Dios, por obra suya están ustedes, fíjese cómo dice aquí, en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Así que somos escogidos no por algo bueno que nosotros hayamos hecho, pensado o creído, sino que más bien somos escogidos por pura voluntad de Dios. Y esto es fabuloso porque, insisto, si Dios no nos escoge a nosotros, no hay forma de que nosotros le escojamos a Él. Así que sigamos, porque Dios nos escogió, y ya nos quedó un poco claro, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento este concepto. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de que el tiempo comenzara, con el propósito de que nosotros seamos santos y sin mancha. Esa elección tiene un propósito, y esa elección se lleva a cabo antes de la fundación del mundo. Oye, ¿por qué es necesario que la elección tenga un propósito de que seamos santos y sin mancha? Bueno, porque si usted se pregunta lo del Salmo 15, Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? La respuesta es el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen a Yahweh, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme, el que hace estas cosas va a habitar en el tabernáculo de Yahweh y morar en su santo monte. Y bueno, si nosotros tomamos todo esto y lo aplicamos a nosotros, decimos, híjole, pues ya estuvo que nunca lo vimos. Y es importante que seamos presentados santos y sin mancha, porque sin la santidad, dice el escritor de Hebreos, nadie verá al Señor. Porque Dios es un Dios santo. Un profeta dice, muy limpio eres de ojos para mirar el mal. Así de santo es Dios. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Y estos santos y sin mancha en griego es hagios kai amomos. Y no le estoy poniendo simplemente porque se ve bien en las diapositivas, sino porque usted va a ver que ocupa hagios kai amomos en otro pasaje. Y ahora yo quiero hacerle una pregunta, no me la responda, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Ante quién? Porque dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, ¿Él quién es? ¿Él es Dios Padre, quien nos escoge? ¿O es Cristo en quien somos escogidos? Y normalmente se nos dice que somos presentados ante Él, es ante Dios Padre. Pero cuando nosotros miramos el griego, hagios kai amomus, nos damos cuenta que en realidad somos presentados santos y sin mancha ante Cristo. ¿Por qué? Porque la siguiente vez que ocupa hagios kai amomos es en Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella
¿Por quién? Por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela, y usted ya vio este verbo, de presentársela a sí mismo, ¿a quién? A Cristo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada, o santa y sin mancha. Y aquí el griego es hagia kai amomus. Así que somos presentados santos y sin mancha ante Cristo. Y usted lo ve eso en Apocalipsis al final de la historia. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Esa es la importancia de presentarnos o de prepararnos santos y sin mancha para las bodas del Cordero, para Cristo. Porque, dice Hebreos 10:14, por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y es tan seguro que Él lo va a lograr porque Él dice que ya lo ha hecho. Nos ha apartado y nos va a hacer perfectos o nos ha hecho perfectos. Oye, ¿cuándo ocurre esto? Porque yo todavía no soy perfecto. Bueno, 2 Corintios 3:18 dice que todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, y estamos siendo es una cosa continua, día tras día, transformados en la misma imagen, es decir, en la imagen del Señor, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. El Espíritu Santo está transformándonos más a la imagen de Cristo. Sigamos, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Ahora aquí hay una palabra, predestinó, y esta palabra predestinó sirve para enfatizar que Dios nos escogió conforme a la buena intención de su voluntad. Es para enfatizar esto. Pero, ¿cuál es la diferencia entre escoger y predestinar? Básicamente son sinónimos, porque escoger es seleccionar entre un grupo y predestinar es marcar un destino para ese grupo, pero no hay manera de que tú escojas sin marcar un rumbo y no hay manera de que tú marques un rumbo si no hayas escogido, así que son sinónimos. El punto aquí es que si significan más o menos lo mismo, predestinó tiene algo que como que nos recuerda algo, sobre todo unido a esta expresión. Dice que nos predestinó para adopción como hijos. Oye, ¿y cuándo más hemos visto la predestinación junto con la adopción? Déjame pensar un poco. Claro, en Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice así, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Están de nuevo los dos términos juntos, predestinar y ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Ahora quiero dejar algo muy claro, y es que predestinar nunca aparece para los condenados, siempre aparece para los que son salvos. Así que no hay tal cosa como una doble predestinación, eso no existe en la Biblia. Predestinar es marcar un rumbo, y ese rumbo para los que están en Cristo es conformarlos a la imagen de su Hijo. Dios se va a asegurar de hacerlo. Y justamente es lo que él dice en el versículo 30. A los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Y aquí en la glorificación van a ser perfectos a la imagen de su Hijo. Ese es el punto del pasaje. Dice 1 Corintios 1:8, Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando seamos glorificados. Dice Pablo a los filipenses, estoy convencido precisamente de esto. ¿De qué, Pablo? Que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Estamos predestinados, Dios se encarga y se asegura de eso, de que va a marcar el camino con todo lo necesario para que nosotros seamos como su Hijo. Santos e irreprensibles. Ahora, si nosotros continuamos leyendo el texto, vamos a observar que dice que nos predestinó para adopción. Pero ¿qué cosa significa la adopción? Piense un momento en eso. ¿Qué cosa significa la adopción?
Muy bien, entonces si ya usted más o menos pensó, oye, ¿dónde yo he escuchado adopción? Seguramente la he escuchado en un contexto de, no sé, mascotas, ¿no? Ay, qué bonito, adoptaste un perrito, ¿verdad? Vamos a darle de comer y un hogar y demás. Bueno, esa no es la imagen de, de la adopción aquí. Y a lo mejor usted está pensando entonces en algo un poco más profundo, un poco más em, no sé, especial, vamos a decirlo así, más relevante, más trascendente, en el sentido de que es más difícil y de que impacta más. Bueno, la adopción de un niño, de un bebé, a lo mejor lo dejaron afuera en el, en el Porsche de nuestra casa, ¿no? En una canasta, híjole, bueno, hay que criarlo, ¿no? O a lo mejor usted está pensando en papeles de adopción del gobierno federal para poder tener a un niño huérfano en nuestro hogar, incorporado a nuestra familia. Y qué alegría, ¿no? Qué bendición tener un niño pequeño que se incorpora a nuestra familia. Bueno, esa tampoco es la imagen de la adopción que Pablo está pensando aquí. Todas esas ilustraciones son buenas y son excelentes, pero no es la imagen que Pablo quiere presentarnos aquí. La imagen que Pablo quiere presentarnos aquí es la de la adopción del mundo greco-romano. Entonces, cuando usted piense en adopción, no está pensando en cachorritos, no está pensando en niños pequeños. La adopción está pensada en el contexto greco-romano para adultos, para varones adultos. ¿Por qué se adoptaban a varones adultos? Para que el hijo adoptado pudiera tener todos los privilegios de aquel que lo adoptaba, de la familia a la cual se incorporaba. Y este sujeto que ustedes ven aquí es un cuate que se llama Octaviano, o sea, que se llamaba más bien. Y Octaviano era un sujeto bastante común y bastante um, sí, bastante normal hasta que en determinado momento, cumpliendo los 18 años, es adoptado por un hombre que a lo mejor su nombre le suena y es Julio César. Julio César adopta a este pequeño de 18 años, lo ve, le digo que es de adultos, no suena tan tierno cuando se lo digo así, pero adopta a Octaviano y le da todos los beneficios de Julio César. Y este hombre después, que vemos aquí, después se convierte en César Augusto, el fundador del Imperio Romano. Ese era el ejemplo más importante para la adopción en el mundo greco-romano. Él era el más claro. Alguien que no era de la familia, ahora se incorpora a la familia y tiene todos los beneficios de estar en la familia. Así que César Augusto pasó de ser hijo de Sutano a ser hijo de el César, de Julio César. Y quiero que piense eso. Julio César se hacía llamar por el Senado Dios, así lo consideraban, era un dios. Entonces cuando la gente pensaba en Octaviano, pensaba en el hijo de Dios. Así se le denominaba en el latín. Um, así que piense en eso. Piense que cuando Pablo escribe a los Efesios acerca de la adopción, o incluso a los romanos acerca de la adopción, no está pensando en cachorritos, no está pensando en niños, que qué bueno que ahora están bajo un techo, con familia. No, está pensando en herencia, está pensando en beneficios, está pensando en poder. Porque esa es la imagen que el mundo greco-romano tenía de la adopción. Adoptaba a adultos para poderlos convertir en herederos. Así que cuando Pablo dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Cristo en amor, Él trazó un rumbo de tal manera que nosotros seamos adoptados como hijos para sí mediante Jesucristo. Mediante aquel que es el verdadero Hijo, ahora nosotros, a través de la fe en ese Hijo, somos incorporados y somos también llamados hijos de Dios, del verdadero Dios. Conforme a la buena intención de su voluntad. De nuevo, esto no dice conforme a la buena intención de tu voluntad o de nuestra voluntad, sino de su, refiriéndose a Dios, quien escoge. Así que esa es la imagen de la adopción. Ahora, ¿qué implica ser hijo de Dios? ¿Qué implica ser adoptado por Dios? Pablo lo explica en Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice que ustedes, hablándole a los creyentes romanos, que insisto, tienen esta imagen en mente de la adopción,
Así que piensen esto cuando lo lea. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. ¿Por qué deberíamos de estar en temor? Porque acuérdese que nosotros éramos destituidos de la gloria de Dios, privados de su gloria. Éramos pecadores, muertos en delitos y pecados. Así que estamos esclavos al pecado, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero no hemos recibido un espíritu de temor para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, y esta es la implicación que Pablo quiere hacer de la adopción, ese es el punto. Si somos hijos, y podemos decir amén a eso si es que hemos creído en el Hijo de Dios, si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Piensa eso. Cristo va a heredar todo en el cosmos. Cuando Cristo regrese triunfante, Él va a heredarlo todo. Colosenses habla de la reconciliación de todas las cosas por medio de Él. Apocalipsis habla de la unión de los nuevos cielos con la nueva tierra, y entonces todas las cosas son renovadas y todo ahora le sirve al Cordero que fue inmolado y que es digno de recibir las riquezas, la gloria, el honor por todos los siglos. Amén. Y nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es lo que implica ser adoptados. Usted no cree en Jesucristo y bueno, sí acepto, confieso mis pecados y creo en Jesucristo y bueno, ahora soy salvo y ahora solamente me toca quedarme de brazos cruzados y entonces esperar a que Cristo venga por mí o a que muera para entonces reposar en el cielo en una hamaca. No, esa no es la idea. La idea es que usted fue escogido y ha sido trazado un camino para que usted en determinado momento por la fe pueda ser adoptado a la familia de Dios, y una vez que usted es adoptado a la familia de Dios, usted es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Va a heredarlo junto con Cristo. Y si en verdad padecemos, y ahora no todo es color de rosa, esta parte no nos gusta, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. No hay gloria sin sufrimiento. Y quizás esa es la terminología que Pablo ocupa cuando dice que nosotros llevamos los sufrimientos de Cristo. Que nosotros padecemos de la misma manera en la que somos herederos, también padecemos junto con Él, porque estamos unidos a Él. Y esto es lo que Pedro dice en su primera carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, gente que estaba en persecución, los llama elegidos, y al versículo 4 dice, para obtener una herencia, de nuevo, incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¡Wow! Recuerde, estos hermanos estaban pasando persecución. Los hermanos romanos no la tenían tan fácil. Y mucho menos los efesios, como ya hemos visto en Apocalipsis. Eran contextos de persecución y el ánimo que tenían ellos es, ustedes son hijos de Dios, ustedes tienen una herencia, Dios los ha escogido. Recuerden eso cuando estén en persecución, tentación, aflicción, hay una herencia, ustedes van a heredar el reino junto con el Hijo. Y eso es maravilloso. Y recuerde, somos bendecidos porque estamos en Cristo. Y ahora ya empieza un poco a amarrar el asunto. Así que hagamos una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Ninguna bendición se encuentra fuera de Él. De la misma manera en la que el pueblo era bendecido porque estaba en el pueblo de Israel, y afuera de Israel se extendía la bendición, pero no era parte de la bendición por sí mismo, sino que solamente aquel que estuviera en Israel era parte de las promesas, parte de la bendición. Eso lo explica Pablo en Romanos 9, 10 y 11. Aquí hay bendición, fuera de eso no hay bendición. De la misma manera, cuando estamos en Cristo, aquí hay bendición. Y los que estamos aquí debemos llevar la bendición porque en Él, en Cristo, son bendecidos todas las familias de la tierra. En los escogidos son bendecidos los demás. Ahora, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo comenzara.
Y esta elección tiene un propósito, no para que digas, soy el escogido y aquí entonces todo el mundo se cuadra, ¿no? Señora, deme bien el cambio porque yo soy escogido desde antes de la fundación del mundo. No se trata de eso. El propósito de la elección es que nosotros seamos santos y sin mancha para presentarnos ante Cristo en el día final como una novia santa e inmaculada. En amor, Dios nos predestinó, trazó un rumbo para que seamos adoptados como hijos y recibamos la herencia mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Y esto tiene un propósito literalmente glorioso, para alabanza. Para significa un fin. Todo esto no lo hace porque tú seas importante, porque tú seas rico, porque tú seas poderoso, porque tú tengas algo bueno. No, Él lo hace para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente, y esta gratuitamente tiene la misma raíz que gracia. Así que podemos leerlo, para alabanza de la gloria de su gracia, que graciosamente o gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Somos bendecidos con toda bendición espiritual, eso ya lo explico en el versículo 3. La bendición se recupera, la que perdimos en Génesis se recupera. Y somos llamados a ser santos y sin mancha, como lo fue el pueblo de Israel. Y llevar bendición a todas las naciones, porque somos el pueblo escogido de Dios en el sentido de que estamos en Cristo. Dios nos ha escogido con una misión, escogido a su iglesia para llevar el evangelio al mundo. Y eso se demuestra siendo santos y sin mancha. Y el Espíritu Santo se va a encargar de cumplir eso hasta que estemos delante de Él. Y cuando estemos delante de Él, entonces el propósito de la predestinación lo vamos a tener súper claro y va a decir, wow, por supuesto que era un plan desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan consistió en adoptarme para que ahora estoy santo y sin mancha delante de Él, yo me presente como hijo y entonces reciba el reino junto con Cristo. Y todo eso, como veíamos en Apocalipsis, el único resultado que tienen nuestras coronas en la cabeza es que nosotros las entreguemos delante del altar como alabanza de la gloria de su gracia. Y esto es gratis. Y esto es solamente por Cristo. ¿Ya se dio cuenta cuántas veces está en el amado, en Cristo, en Él, en este pasaje? Porque Dios nos escogió en Él, en Cristo, para que fuéramos sin mancha delante de Él, mediante Jesucristo, en el amado. Todo esto es por Cristo. La única respuesta apropiada es la alabanza. Déjeme darle una breve aplicación para todo esto. Usted considere lo que significa ser escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Significa que somos llevados a contemplar una verdad que realmente rebasa nuestras capacidades humanas de comprensión. No lo podemos entender. Esta elección implica que nuestra salvación no es un accidente, no es un mero acto que pasó sin propósito, no, es parte del plan de Dios diseñado con sabiduría y amor desde la eternidad. La elección nos recuerda que la iniciativa de nuestra salvación no está en nuestras manos, sino que procede exclusivamente de la voluntad soberana de Dios, quien conforme a la buena intención de su voluntad nos predestinó para ser sus hijos adoptivos por medio del Hijo. Piensa esto, que si tu salvación dependiera de tu desempeño, de tus fuerzas, de tu inteligencia, vivirías en una constante ansiedad. Y siempre preguntándote, oye, ¿he hecho lo suficiente para agradar a Dios? No sé si te ha pasado. Pero cuando reconocemos que nuestra salvación es obra de Dios desde el principio hasta el fin, te vas a dar cuenta que tus obras no son la causa de tu salvación, son la consecuencia de ella. Y es entonces que hay una liberación del peso de nuestros hombros. Su plan es inmutable y seguro. A los que escogió, a los que predestinó, a esos llamó, a los que llamó, a esos justificó, a los que justificó, a ellos glorificó. Pero esto no significa quedarse de brazos cruzados, significa que vamos a esforzarnos para que seamos presentados santos y sin mancha. Vamos a tener gratitud, alabanza, obediencia.
No para ganarnos el favor divino, porque ese ya fue ganado en Cristo, sino como una respuesta al amor que ya nos ha sido dado en Cristo. Así que la doctrina de la elección debe llevarnos a una mayor devoción y a una mayor alabanza. Así que de la misma manera en la que el pueblo escogido tenía el llamado de llevar el mensaje o la bendición a todas las naciones, así tú, hermano, como individuo escogido, lleva el mensaje de salvación a otros. Por eso te escogió. ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo comportarme como un escogido en el mundo? Bueno, en la proclamación del Evangelio, ¿te acuerdas con la pregunta que comenzamos? ¿Por qué nos avergonzamos? Porque no entendemos, pero ya entendemos que somos escogidos, que no depende de nosotros, que hemos sido adoptados. Y este gozo que nosotros sentimos debemos llevarlo a otros que están en oscuridad, en tristeza, en depresión, en problemas, sobre todo en el mayor problema que es el pecado, en enemistad con Dios. Cada acto de amor, cada palabra de verdad y cada obra de servicio va a ser una expresión a otros que somos hijos de Dios porque reflejamos el carácter de nuestro Padre. Eso va a llevar gloria a Dios. Vamos a alabar la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. A Dios sea la gloria. Amén.